Dios. Eres mi pastor. Gloria a Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Bendita es tu presencia, Señor. Gracias, 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 Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Bendito eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 Espíritu Santo. Aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de cada uno de los que estamos. Te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Exalte, exalte, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Dele gracias, aplauda, gracias, te agradezco, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres. Te adoramos, Rey. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito eres. Qué tremendo. Tome su asiento. Póngase cómodo. Mire que tiene espacio ahora. El Señor ha ensanchado su casa para que nosotros, sus hijos, estemos cómodos. Respire. Respire la presencia del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Siéntase mimado en esta noche de parte de Dios. Le doy gracias al Señor una vez más por poder estar delante de su presencia y por poder verle a cada uno de ustedes también. Gracias a Dios por esta plataforma. Amén. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Gracias le damos al Señor. Quiero compartir con ustedes en esta noche el principio de una serie de mensajes. Gloria a Dios. Que va a llevar como título el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Y sabe que, disculpe, se me vuela la hoja acá. Aleluya. Y le quiero compartir la palabra así en el libro de Primera de Corintios. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a compartir la palabra en Primera de Corintios, luego en Efesios, y también quiero compartir también con ustedes en el libro de Gálatas 5:22, y que la mayoría recordamos ese capítulo con ese versículo, Gálatas 5:22.
Pero quiero que comencemos así en el libro de 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? 1 Corintios 12, versículo 12. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Vamos a repetir, le invito a que repita conmigo, como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero repita conmigo esto que dice acá. Pero Dios ordenó el cuerpo. Vamos a repetir de vuelta. ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios. Y dice así, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea que le faltaba honor a algún miembro, pero Dios le dio más honor a aquellos que necesitaban, ¿sí? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Amén. Y miembros, cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Perdón, los que tienen don de lenguas, no el don de lenguas. Yo me expliqué mal. Dice, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios le bendiga. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Dando a entender al pueblo de Dios de cómo debía entender que en realidad somos el cuerpo de Cristo. Pero fíjese lo que dice acá, y yo lo voy a compartir con usted porque todavía lo estoy degustando esto. En el versículo 2 se dice, y entre todos lo vamos a desmenuzar para entenderlo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, nosotros podemos entender de que, como dice acá, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y nosotros nos hacemos referencia de que nosotros somos la iglesia y que la iglesia tiene muchos miembros. Hasta ahí estamos bien. De que somos la iglesia y que la iglesia tiene muchos miembros. Y nosotros nos hemos enfocado en esta parte de que somos miembros de la iglesia.
Fíjese lo que sigue. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora podemos entender esto. Dice, pero todos los miembros del cuerpo. ¿Sé quiénes son los miembros? Nosotros. Tengan en cuenta esto. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea que, y luego dice, así también Cristo. Nosotros como hijos de Dios hemos entendido y sabemos que somos miembros de la iglesia, pero poco hemos entendido de que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué le digo? Porque dice que en el versículo dice, así también Cristo. Cristo, usted sabe que cuando vino, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, ese acto fue totalmente espiritual, pero tuvo que en un momento tuvo que manifestarse en algo carnal, en un cuerpo, Cristo, ¿no? Y habla del cuerpo carnal, pero luego cuando Cristo es llevado a la cruz, ¿sí? Síganme en esto, cuando Cristo fue llevado a la cruz, muere y lo llevan al sepulcro y al tercer día resucita y se manifiesta a los apóstoles, se manifiesta por varios días, y cuando asciende a los cielos dice, yo me voy a la diestra del Padre, pero voy a dejar a uno con ustedes, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Estamos hasta ahí? Y hacia arriba Él tiene un cuerpo también. O sea que está el cuerpo terrenal donde Él se manifestó en un cuerpo natural, pero cuando muere resucita en un cuerpo celestial. Entonces dice que así también Cristo. O sea que si nosotros podemos entender esto, lo que dice solamente en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y nosotros hasta ahí nos hemos acostumbrado, que somos miembros de la iglesia, que nosotros tenemos una responsabilidad, venimos y hacemos, y tenemos, hasta ahí se nos ha revelado, por así decirlo. Pero ¿sabe qué? Luego dice, pero, usted sabe que nos han enseñado cuando la palabra dice pero, es porque, mire, es como que el pero no anula, pero algo hace con lo que dijo anteriormente el texto, ¿no? Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así que ahí está el tema de miembros de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Uno solo. ¿Y por qué nosotros podemos no entender esto? Porque a veces no entendemos de que somos miembros del cuerpo de Cristo y sí entendemos que somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Que hay una diferencia bastante amplia en ese espacio de palabras, hay un muy grande. Vuelvo a repetir esto, nosotros hemos entendido que somos miembros de la iglesia de Jesucristo, pero no hemos entendido que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me sigue hasta ahí? Luego la palabra, Pablo cuando habla, detalla y hace referencia del cuerpo humano para que tengamos nosotros idea de cómo es y cómo nos tenemos que mover en el cuerpo. Pero Pablo hace una referencia de lo natural, ¿no? Pero yo quiero compartir con usted en Efesios 4:11. Bendito ventilador. Efesios 4:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 4, versículo 11, dice, perdón, no es en el 11.
Vamos a leer el capítulo 4, ¿sí? En el versículo 1 dice: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está donde podemos comprender que nosotros, vuelvo a repetir esto, debemos comprender que somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que dejar esa revelación casi, ¿cómo le podría decir?, pequeña, de que somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Si usted tiene ese pensamiento, va a ser un miembro o una persona más sentada en ese lugar. Pero cuando entendemos de que somos miembros del cuerpo de Jesucristo, es ahí cuando se nos revela el trabajo o el propósito que tenemos en Cristo. ¿Me explico en esto? Pablo, aquí en Efesios, habla y dice en el 2: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y usted puede entender esto y vuelva atrás en la vida. Quizás no en esta iglesia, como dice el pastor, no sucede. Pero, ¿sabe qué? Si ponemos a meditar, si yo estoy falto de humildad, es porque estoy pensando que soy miembro de la iglesia y no miembro del cuerpo de Cristo. Y si yo estoy falto de mansedumbre, vuelvo a pensar que soy miembro de la iglesia y no del cuerpo de Jesucristo. Y si no soporto con paciencia, no nos soportamos con paciencia entre nosotros, volvemos a la misma actitud. Somos miembros de la iglesia y no somos miembros del cuerpo de Cristo. En Cristo, luego dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 3 veces habla aquí sobre todos, por todos y en todos. Cuando dice esto, cuando habla aquí de Dios y dice en todos, yo puedo entender de que nos habla, ahí es cuando se manifiesta el cuerpo de Cristo. En todos. O sea que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Si tenemos esa mentalidad de estar en el cuerpo de Cristo, vamos a hacer todos nosotros. Vamos a estar en, como dice acá, en todos. O sea que si yo estoy en Él ¿dónde está? En mí y yo en Él, o sea que somos un solo cuerpo. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor está queriendo que podamos entender y que nuestra mentalidad se amplíe. ¿Sabe que cuando yo oro le digo al Señor Jesús, le digo: Señor, con mi entendimiento hazlo como hiciste con aquellos discípulos, con los apóstoles? Dice que Él vino y abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso debemos pedirle al Señor, de que Él abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras, porque eso es lo que te va a traer la revelación a nuestra vida. Se nos van a salir los velos, se van a sacar, la ceguera espiritual se va a borrar y nuestro entendimiento se va a ampliar en la palabra, y nuestro corazón y todo nuestro ser va a estar nutrido de la palabra de Dios. La palabra sabemos que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y la palabra es vida. Mire, recién cuando cantábamos el manantial se convierte en río, después en mar y en océano poderoso. Pero antes, ¿qué dice? Habla de la gloria de Dios. Entonces, fíjese en cómo se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta, va en aumento, como habla la palabra, que va en aumento hasta que llega a un punto en el cual habla del sol, ¿no? Que queda un punto máximo, y es así cuando la gloria de Dios. Y yo podía entender, y no me quiero apartar, y voy a hacer un paréntesis en esto, gloria a Dios. La gloria de Dios va en aumento
Y yo cuando estábamos alabando ahí, adorando y cantando esa alabanza, el Señor me hacía entender esto. En el manantial usted puede correr, en el manantial usted puede saltar, en el manantial se puede mover de la manera que usted quiere. Pero ya cuando entra en el río ya se limita al movimiento, ya casi entramos a un mover solo de Él, en nosotros. ¿Me explico? Porque usted hágase imagen o referencia de meterse a un río y cuando va al manantial usted puede tener el manantial hasta los tobillos o hasta la rodilla, pero cuando se mete en el río ya entra en más profundidad y ya no es usted, sino que es Él. Entonces, fíjese que Naamán, cuando el profeta lo manda a bañarse, ¿a dónde encontró sanidad? En el río. Entonces, fíjese qué poderoso es que empieza con, hay un movimiento que nosotros tenemos una libertad, pero luego dependemos de Él, nuestra sanidad depende de Él, todo lo que nosotros podemos vivir empieza a depender de Él, pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos dejarnos utilizar, digamos, debemos dejarnos manipular por Él. Entrar en la gloria de Dios significa, sí, yo entro, Señor, yo con mis propias fuerzas yo voy adelante de tu presencia, pero después haced vos lo que quieras hacer conmigo. Entonces el varón Naamán encontró sanidad así en el río. Imagínese cuando ya entramos al mar o cuando entra al océano, ya después del río, ya el Señor ya entra en más profundidad. Por eso dice que su gloria es más alta, más ancha, más baja y más profunda. Hace referencia de toda la existencia. Entonces, cuando comprendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, mi hermano, empiezan a fluir esas revelaciones o esas cuestiones que a veces nos hacen falta. Y lo que quiere el Señor es que empecemos por casa. Entender de que nos necesitamos unos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor llamó, y acá voy a enfatizar en esto, el Señor dice que Él ordenó todas las cosas. Y cuando decimos que acá en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y yo me hice referencia de que era un orden de parte de Dios. Lo digo de mi parte, ¿no? Digo, Dios ordenó esto así, de esta manera: los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, los 5 ministerios. Pero en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 12, dice que Él ordenó todo. Y ahí dice, primeramente apóstoles. ¿Lo puede leer? Primera de Corintios 12. Dice en el 24, 12:24 dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Esto le hago referencia, no es que vaya a profundizar en esto, pero es como que cuando tenemos que empezar a entender ciertas cosas de la palabra. Y yo me hacía referencia de que era un orden ya que estaba establecido, pero cuando dice la palabra Dios ordenó el cuerpo, en el capítulo 12, versículo 24, en el 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. O sea que sí, ahora hay un orden. Dios estableció un orden. Dice que Él ordenó todas las cosas y primeramente que estableció a los apóstoles. Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que ahí sí podemos entender. Entonces, esto lo hago referencia porque son cuestiones en las cuales nosotros, siendo miembros de la iglesia, va a ser totalmente limitada. O limitado el entendimiento de la palabra del Señor. O el propósito en el cual Dios volcó en cada uno de ustedes y en mí, va a ser limitado, porque vamos a tener la mentalidad que somos miembros solamente de un lugar físico,
pero debemos entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos en Él, es ahí cuando Él empieza a trabajar en nosotros. Sabemos que Dios empieza a trabajar en nosotros de adentro, sacando todo para afuera. Porque la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. O sea que Dios tiene que primeramente trabajar en nuestro interior, en nosotros, para que podamos fluir de una manera especial en el cual Él quiere que seamos. Y Él quiere que seamos, porque somos miembros, pero del cuerpo de Jesucristo. Amén. Cuando hacíamos referencia ahí de que en el capítulo, en el capítulo 12, el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando Pablo habla así en Efesios de que faltaba soportarnos unos a otros, y habla Pablo así en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Eso es lo que quiere decir Pablo, que está faltando en los miembros del cuerpo de Jesucristo, cuando habla así Pablo. O sea que si nos falta amor, es porque falta una característica del fruto del Espíritu. Y si falta mansedumbre, es otra característica del fruto del Espíritu. Sabemos que el fruto del Espíritu es uno solo, y en el fruto del Espíritu están las otras características. No son todos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es, dice la palabra, es uno solo. Y en ellos están, dentro del fruto, están las otras características que todos sabemos. Así que esto del cuerpo de Cristo, y luego vamos a continuar con este serie de mensajes, la vida en el cuerpo de Cristo. Y lo beneficioso que es para nosotros entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay beneficios que nos pertenecen por herencia, hay beneficios que nos pertenecen por haber aceptado al Cristo resucitado, por haber dicho: sí, te acepto, entra en mi corazón. Cuando hicimos la oración de fe y dijimos: ahora sí, Señor, hacete cargo de nosotros porque yo solo no puedo. Pudimos entender eso. Por eso que yo lo único que le pido en esta noche es que podamos entender la diferencia entre ser miembros de la iglesia y la diferencia de ser miembros del cuerpo de Cristo. Yo hasta aquí llego con el mensaje, porque luego va a seguir el mensaje, porque si no sería muy extenso, pero va a haber dos series de mensajes más el miércoles y el sábado que viene con respecto al cuerpo de Cristo, la vida en el cuerpo de Cristo y los beneficios que hay para cada uno de nosotros. Y ahí es donde va a venir el Señor con una revelación poderosa para que podamos seguir entendiendo de cómo debemos movernos nosotros en su cuerpo. Dice la palabra, y vuelvo a repetir esto, que Él se encarnó en un cuerpo, pero también está, cuando resucitó, se fue arriba a los cielos, también está en un cuerpo. Dice la palabra, así también Cristo. Así también Cristo. O sea que, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Que Cristo es un solo cuerpo. Y los miembros de Él se mueven, Él es la cabeza. O sea que nosotros debemos entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Entonces, cada uno debemos entender cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros para movernos libremente y bajo la autoridad y bajo la presencia del Espíritu Santo para poder comprender esto. Amén. Dios le bendiga. Lo invito a que se ponga de pie y le damos gracias al Señor por este tiempo de su palabra, y que sea el Espíritu Santo trayendo aún más revelación en cada uno de ustedes para poder comprender esta palabra. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, te damos las gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Señor, en esta hora